Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener a un buen y viejo amigo, no por edad, sino que por el tiempo que tengo de conocerlo, a Jorge Arriaza. Él es el director ejecutivo de ASI y con quien hemos compartido muchas batallas por este país. Así que bienvenido, Jorge. Alfredo, muchas gracias, es un gusto estar aquí y siempre felicitándote por tu esfuerzo y tu dedicación hacia El Salvador y a buscarle soluciones a los problemas que existen. Gracias, Jorge. Quizás el primer tema que me gustaría tocar contigo, que se ha tornado delicado, aunque para mí fue delicado desde un inicio, fue el rompimiento de relaciones con Taiwán. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar relaciones especialmente con los países más poderosos del mundo, pero tampoco ofender ni mucho menos despreciar a amigos que han sido leales por tanto tiempo. Esto ha venido a culminar con el rompimiento del Tratado de Libre Comercio, que yo, sin ser abogado ni mucho menos constitucionalista, violenta el Estado de Derecho por la manera en que se hizo. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, Jorge. Sí, bueno, efectivamente nosotros desde que se tomó la decisión por parte del presidente de la República, lamentamos una medida tan apresurada, tan inconsulta y como tú muy bien dices, incluso maltratando a amigos, a un país amigo que por años había estado relacionado con El Salvador y que tanta cooperación nos ha dado, ¿verdad? Y lógicamente esa decisión que fue mal ejecutada en su momento trajo varias consecuencias. Y la más grave de todas es precisamente la del Tratado de Libre Comercio que se suscribió con Taiwán. Hay otros temas, por ejemplo, que nuestros directores también del sector privado previnieron, que era un acuerdo que se quería hacer entre el Seguro Social y empresas chinas para poder abastecer de todo tipo de medicamentos y sin pasar por la ley LACAP, sin pasar por todos los procedimientos normales. Entonces, se paró también ese tema, pero ha venido siendo una situación tras otra. Finalmente estamos con lo del tratado. Esto tiene un efecto muy grande para el sector azúcar, que al final pues exporta 57,000 toneladas a Taiwán, y obviamente en el tema de la seguridad jurídica, como tú muy bien dices, si aquí un ministro de Relaciones Exteriores es capaz de denunciar un tratado, ¿qué seguridad puede haber para los inversionistas? Entonces pudiera decir un ministro de Relaciones Exteriores: voy a denunciar el tratado con la Unión Europea o con Estados Unidos o con quien sea, y sencillamente los que invirtieron en el país se quedan en el aire. Así que es una situación muy grave. Entendemos que ya hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia y mucho esperaríamos pues que fuera un fallo apegado a derecho, ¿verdad? Y que obviamente pues pueda evitar que se dé este abuso de poder. No, pero fíjate que el daño ya está hecho, Jorge. Y para mí el daño ocasionado por la falta de transparencia, todavía estamos por ver los efectos, porque a mi buen saber y entender, no se han publicado los acuerdos totales que se han hecho para establecer relaciones con China continental. Y eso es grave porque da mucha incertidumbre, los efectos en la cuestión de generación de empleos. No sé si estará atado al cierre de la maquila esta que dejó 1,200 y pico de personas sin empleo. No sé si estará atado con el problema del TLC, pero son de los efectos que puede tener el país por la falta de transparencia con que este gobierno ha hecho las cosas. Sí, así es decir, la forma en que se ha dado ponen en problemas a muchos sectores que todavía no conocemos efectivamente qué es lo que se suscribió, ¿verdad? Hay cerca de 12 acuerdos muy generales los que hemos podido tener acceso, pero obviamente atrás de eso debe haber otra serie de acciones que se han tomado. Y
el otro tema muy delicado es que este rompimiento de relaciones con Taiwán y la apertura con China lesionó bastante nuestras relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro socio comercial. Y ahí, pues, públicamente se ha planteado las preocupaciones que ya no son estrictamente, digamos, de sectores económicos, industriales, pero el tema del puerto de la Unión, que se quería concesionar en una forma, pues, no apegada a todos los procesos que se tienen que establecer. También lo de las zonas económicas especiales que se hablaba de desarrollo por parte de China. En fin, es un tema que tiene aspectos económicos, de seguridad nacional y sobre todo de nuestra relación con el principal socio comercial y socio en todo sentido de El Salvador, que es Estados Unidos. Sí. No, y también está el aspecto con otros sectores. Digamos, comentábamos contigo de que Taiwán iba a aportar dinero para un crédito para el café. Correcto. Que ahora pues yo no los culpo, no lo van a otorgar. Son de los efectos que tal vez China continental pueda como que suplir ese vacío material, ¿verdad? Pero primero que se va a tardar y segundo, has lesionado a un amigo, o sea, y eso queda. Sí, no, definitivamente. Y sobre todo que cuando, es decir, como tú muy bien dices, es entendible que hay que buscar relaciones con países que China es una potencia, eso es obvio, ¿verdad? Pero hay formas de hacer las cosas y no en la forma que se hizo, que dio más la impresión de que este gobierno, o el partido en el gobierno más bien, cuando se vio en la situación difícil de las derrotas de ambas elecciones, de la del año pasado y esta, no le quedaba más remedio que acercarse a China como un aliado del partido más que del gobierno y del país para poder solventar y tener así apoyo para sus situaciones internas. Y eso es negativo, pues, porque no se puede anteponer la posición de un partido a la del país. Ahora, en los estados totalitarios o aspirantes a totalitarios, eso es bien común. O sea, sí, en la misma China continental. O sea, en la misma China continental es el partido el que manda. Correcto. ¿Verdad? Y esas mañas, yo que tengo vocación democrática, aunque a veces tengo mis dudas de lo que tenemos aquí, eso simple y sencillamente no cabe en un Estado de Derecho. Así es, sí. No, definitivamente es una situación que violenta la democracia, el espíritu de la democracia, ¿verdad? Y obviamente pues se ve lesionadas las instituciones y ahora vemos las consecuencias de lo que está pasando. Como ojalá la Corte Suprema pueda tener una resolución favorable a lo que se ha solicitado y entonces poder arreglar un poco la situación, aunque como tú dices, ya lo hecho está y el daño ya está causado. Sí. Ahora, hablando de política partidaria, ni siquiera eso le sirvió, no, porque lejos de tener réditos electorales, lo que han tenido es un desastre. No te voy a decir de que por lo de la China continental perdieron las elecciones, pero un efecto tuvieron, o sea, sí, el efecto que ha tenido las malas relaciones de este gobierno con los Estados Unidos, el efecto que ha tenido en nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, eso a la gente le abre los ojos, ¿verdad? Y eso no lo vas a solucionar con un cheque. No, exactamente. Sobre todo que era un cheque para su campaña electoral, para la asistencia del partido, ¿verdad? Sí, la verdad es que tuvo su efecto, yo creo, en el resultado electoral. Al final el resultado fue producto de la gestión, ¿verdad? De la mala gestión que se hizo. Y pues los salvadoreños realmente dieron un castigo en 2 elecciones seguidas, ¿verdad? Porque bajar de 800,000 votos a 400,000 en la elección de diputados y ahora 200,000 es una disminución que yo creo nunca habíamos visto en El Salvador, una quiebre tan brusco, ¿verdad? Sí. No, y en otros casos que sí ha habido un quiebre de tal magnitud, ha sido más gradual, ¿verdad? Más gradual. O sea, tenemos el caso del
PCN, el caso del PDC, ¿verdad? Que ha sido un deterioro gradual, producto de mal desempeño, como tú muy bien dices. Sí, así es. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del millón: ¿se puede rescatar comercialmente hablando? Porque políticamente hablando yo lo veo difícil, pero comercialmente hablando, ¿se puede rescatar la relación con China-Taiwán? Es difícil porque como tú sabes, el concepto de una sola China a nivel internacional es básico, ¿verdad? Entonces, o se tiene relación con el gobierno de Taiwán, que decía una república, y la República de China, ¿verdad? Porque al final el gobierno de la República de China en Taiwán, después de la guerra, o con el gobierno de Beijing, ¿verdad? En este caso ya hay relaciones diplomáticas, y entonces China está insistiendo y presionando de que solo hay una China. Es decir, que es su Pero posición. yo me estaba refiriendo, Jorge, más que todo a la relación comercial. O sea, que yo creo que China continental no nos puede prohibir hacer negocios con China, Taiwán, ¿verdad? O sea, no, efectivamente, sí. En eso sí se puede continuar en las exportaciones. Claro, los principales productos, como es el azúcar, ¿verdad?, el café y otros productos alimenticios también, que iban bastante bien al mercado de Taiwán, al no haber ya un marco de un tratado, hay cambio de aranceles, no son tan favorables las condiciones como lo eran mientras existiera un tratado de libre comercio, ¿verdad? Pero obviamente El Salvador es libre de comerciar con cualquier país del mundo. Ahora, yo creo que este es uno de los grandes retos del gobierno que está por entrar, ¿verdad? Porque yo no sé si será posible mantener relaciones diplomáticas con China continental y tener un tratado de libre comercio con Taiwán también. A mi manera de ver, debería de ser permitido. Creo que yo siempre he creído en la competencia, pues, y en cuestiones de libre empresa, pues el que ofrece mejores condiciones se lleva la partida, ¿verdad? Sí. Así que no sé si ustedes han visualizado esa situación. Sí. Bueno, muy importante va a ser el fallo de la Corte Suprema, porque, por ejemplo, actualmente para exportar a Taiwán y gozar de los beneficios del tratado, se requiere de algunas certificaciones, en este caso, digamos, del Ministerio de Agricultura para el tema del azúcar. Entonces, si el gobierno de El Salvador no reconoce un tratado con Taiwán, puede ser que la posición sea: no podemos otorgar la respectiva documentación porque no, según el gobierno. Pero eso es con este gobierno. El gobierno entrante ha dado muestras de cambiar la óptica geopolítica. Sí. No, eso sí, efectivamente, es decir, el nuevo gobierno, bueno, nosotros quisiéramos que haya un replanteamiento de la posición hacia China, ¿verdad? Y digamos, puede un nuevo gobierno, tal vez no va a volverse al estatus anterior, pero sí bajar el nivel de relaciones con China y buscar la forma en mantener vigente una relación comercial con Taiwán, ¿verdad? Creo que en el fondo es lo que más le convendría a El Salvador, sí. O sea, y en cuanto a otros productos, porque hemos hablado de productos básicos, ustedes están en industria, valor agregado, procesos industriales, ¿qué efecto puede tener esto? Bueno, digamos, primero ya lo abordamos, el tema de la seguridad, ¿verdad? Pero segundo, con Taiwán había bastante cooperación para apoyar a pequeños empresarios. El sector alimentos ha crecido en sus exportaciones a Taiwán. Había facilidades para participación en ferias. Entonces todo eso son programas que ya no van a incentivar al pequeño empresario y pues lógicamente le reducen su capacidad de crecimiento, ¿verdad? No es que fuera un volumen tan grande como es para Centroamérica o Estados Unidos las exportaciones. En ese sentido también el impacto no va a ser tan grande. Solo quedan los dos temas de azúcar y café, pero el resto se puede replantear
siempre una cooperación, digamos, del gobierno de Taiwán para que sigan exportando, que es tan difícil llegar a Asia, ¿verdad? Bueno, tú conoces muy bien esos mercados y llegar a Asia o llegar a China, a Taiwán o llegar a China, no es un tema fácil de exportación y de mercado, ¿verdad? Así bueno, que es un reto que tenemos. Es un reto. Y tú en lo personal vas a ser clave en la solución de eso. En el próximo segmento creo que hablemos de un tema delicado, porque yo siento que muchas veces nos hemos hecho daño nosotros mismos, y es el tema de la Unión Aduanera de Centroamérica. Con mucho gusto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, uno de los grandes problemas que tenemos, y tú como industrial lo conoces muy bien, es el tamaño de nuestro mercado. Y a veces siento yo que las actitudes de ciertos sectores que luchan por mantener lo estrecho de estos mercados. ¿Cómo ves tú el proceso que se está siguiendo para la unión aduanera del Triángulo Norte? Sí. Bueno, es un tema que estamos muy atentos y le estamos dando seguimiento todos los días, ¿verdad? Recordemos que nuestros dos principales socios comerciales después de Estados Unidos es Honduras y Guatemala, ¿verdad? Y Centroamérica representa también el primer socio comercial, muy cercano, 2.500 millones cercano, igual que Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva sí es importante facilitar el comercio entre los tres países. Nos habíamos quedado fuera, ya a raíz de precisamente de situaciones que se dieron en el comercio, especialmente con los problemas de transporte. Honduras y Guatemala habían avanzado ya. Nos tocó adherirnos al acuerdo que ya ellos habían tomado, es decir, ya no podíamos hacer cambios, o nos sumábamos o nos quedábamos fuera. Se decidió a nuestro juicio muy bien que nos sumáramos y esperamos que en abril de este año ya empecemos a usar el sistema del FIDUCA, que es como el documento y toda la reglamentación necesaria para poder circular libremente entre los tres países, ¿verdad? Ya hay pruebas, las pruebas han funcionado bastante bien, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se ha hecho pruebas con empresas que tienen inversiones en dos países. Por ejemplo, la misma empresa tiene fábrica aquí y tiene fábrica en Honduras para facilitar el comercio, el intercambio, y ha funcionado bien. Es decir, a veces hay una fila de 20, 30 camiones y el que ya está pegado al sistema pasa en 3 minutos, 4 minutos. Hay que capacitar mucho porque hay mucho detalle en el tema, hay responsabilidades también de los empresarios. A veces los empresarios confiamos demasiado en nuestros transportistas y se delegan cosas muy, muy importantes, documentaciones, y quedan en manos incluso a veces de los que manejan el transporte, ¿verdad? Los motoristas. Entonces, todas esas cosas hay que mejorarlas en las empresas, pero creo que nos puede ayudar a mejorar el comercio en la región y a incrementar nuestra exportación. Y mira, hemos tenido la dicha, es una opinión muy personal, que uno de los mejores elementos en el gobierno actual es el director de aduanas. Armando Flores. Creo que ha hecho una magnífica labor en reducir los trámites y en facilitar el intercambio. Ahora, hay ciertas ocasiones, y sé que son preguntas un poco delicadas, en que nuestros sectores son los principales culpables. Volviendo al tema del sector azucarero. El sector azucarero se ha convertido quizás en el obstáculo más grande de la unión aduanera. Yo he platicado con algunos miembros de ese sector y me han dicho, no, es que no podemos competir con Guatemala porque Guatemala no ha tenido una reforma agraria.
Guatemala tiene economías de escala, Guatemala tiene tecnología, pero ¿es eso culpa de los industriales salvadoreños? ¿Es eso culpa del consumidor salvadoreño? Una de las cosas que muchos de los propietarios que les expropiaron sus propiedades, valga la redundancia, ya volvieron a comprar las tierras a través de otros mecanismos. Aquí es una vil falta de voluntad de competir. Y eso, las prácticas monopólicas del sector azucarero, que yo las he denunciado por años, uno de los principales afectados es el sector industrial. Yo he conocido de fábricas que han quebrado o han tenido que cambiar de negocios precisamente por el costo elevado que generan las prácticas monopólicas en el sector azucarero. Sí, mire, ese es un tema delicado, como tú muy bien dices. Y sé que son socios tuyos y no te voy a presionar, pues, pero... No, mira, se ha avanzado bastante en las relaciones del sector industrial. Por ejemplo, hay alrededor de 100 convertidores de azúcar entre alimentos y bebidas principalmente y farmacéuticos, con los cuales los ingenios y la asociación han ido trabajando en relación a precios, ¿verdad? Porque obviamente volúmenes implican precios diferentes al consumidor final, ¿verdad? En eso se ha avanzado bastante. También se dejó claro en el acuerdo de unión aduanera que no había peligro, no había un problema para el sector azúcar, ¿verdad? Que sigue en el anexo A del tratado, y al final se cercioraron pues de que no iba a haber el problema que tú dices con Guatemala, ¿verdad? Que es uno de los que ellos más pues han argumentado como delicados. Nosotros sí, pues obviamente defendemos todo el concepto del libre mercado, creemos en el libre mercado, y hay que irle buscando un avance a estos temas. Lamentablemente, situaciones como la de Taiwán que vimos hace unos momentos no ayuda, ¿verdad? Porque se entrampa las situaciones, son 57,000 toneladas, ¿verdad? Al mercado de Taiwán, pero en general se ha ido avanzando en hacer una mejor relación comercial entre azucareros y el sector industrial. Ahora, fíjate que a mí hay ciertas cosas que me molestan, y yo tengo un amigo a quien aprecio mucho, voy a omitir su nombre. Él era uno de los industriales que compraba mucho azúcar y vociferaba en contra de las prácticas monopólicas y de los altos precios. Pero de repente le ofrecieron un precio preferencial, llaman ellos, y hasta ahí llegó el problema. O sea, cuando yo sinceramente, Jorge, creo que el problema lo debemos de ver en el contexto nacional, especialmente el contexto de el consumidor, ya sea industrial, ya sea el ama de casa, ya sea el comerciante, y eso a mí a veces me ha molestado, y tú conoces mi trayectoria. Sí. Hicimos un viaje, ¿te acuerdas aquel viaje que hicimos a Asia? Que nos abrió los ojos a todos de las bondades del libre comercio y de la liberación de mercados. Y esto, no sé, creo que a veces se aplican doble estándares y que no abonan a generar la competitividad. Y en el tercer segmento vamos a hablar de eso. Que la competitividad para mí es la clave del desarrollo, la clave de los buenos salarios, la clave de la prosperidad, la clave de la movilidad social y económica. Y a mí, ¿para qué decirte? Me molestan esas actitudes. Sí. No, definitivamente tú has sido una persona en tu trayectoria, en todo sentido, en tu participación política, profesional, que ha defendido el libre mercado como la base como la base auténtica del crecimiento económico y del desarrollo, ¿verdad? Y yo creo que el país tiene que ir hacia eso, es decir, en la medida en que se vaya haciendo una economía más competitiva, más abierta, pues obviamente se verán los resultados.
Sí, hay temas pues que todavía están pendientes, como este que estamos abordando del sector, que yo creo que van en un proceso. También lo importante es que el proceso vaya avanzando y tal vez no se puede tomar una medida de la noche a la mañana, pero que vaya hacia el tema de la competitividad. No, y mira, la gradualidad es importante, porque, sí. O sea, los cambios bruscos tienen efectos negativos, claro, también, ¿verdad? Y hay que ser sensato en esto. Digamos, otro sector que no necesariamente es industrial, pero todos los industriales ocupamos transporte. Otro ejemplo que te quiero poner de la Unión Aduanera es la importación de vehículos. Y yo también tengo amigos en ese sector y me dicen que en Guatemala, como los volúmenes son mayores, los precios son más bajos. En Guatemala no hay primera matrícula. En Guatemala los impuestos son más bajos. Y entonces le digo yo a este amigo, entonces quiere decir de que nos tenemos que sujetar al mínimo común denominador de la mediocridad. O sea que si nosotros tenemos impuestos excesivamente altos, no los podemos bajar porque nuestro vecino comercial los tiene más bajos. O sea, eso para mí es hacerte daño a ti mismo. Claro. Especialmente en el sector de los carros. Tenemos muchas empresas distribuidoras salvadoreñas que están en Guatemala. O sea, y tenemos empresas guatemaltecas que están acá. Eso a mí me debiera indicar que debiera de ser un proceso que no tenga mayores obstáculos. Sí, efectivamente debería facilitarse o al menos eliminarse los obstáculos fiscales o de otra naturaleza del sector. Y también modernizarse un poco. Fíjate que está el tema, por ejemplo, de la tecnología, todo el nuevo concepto que viene de autos eléctricos, por no hablar ya de los autos inteligentes. Pero tuvimos una experiencia el año pasado. Tenemos nuestro evento de energía cada año y un proveedor guatemalteco quería traer un carro eléctrico para exponerlo porque estaba no lo dejaron entrar. No pudimos, pasamos cuando nos dieron el permiso para entrar el carro, ya había pasado el evento. Porque no hay partidas para un carro eléctrico y era entrar para la exposición y regresarlo a Guatemala. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo en este momento del mundo no puede hacerse una cosa tan sencilla, ¿verdad? No, y fíjate que yo le quiero dar el beneficio de la duda al nuevo gobierno y como he acostumbrado en este programa, quiero hacer propuestas positivas. Una de las cosas que a mí a veces me frustra son los códigos tributarios, que los códigos tributarios terminan haciendo más daño que beneficio. Y todo es por una filosofía para mí totalmente equivocada, que es tener como objetivo primario la recaudación. Y eso es equivocado. O sea, el objetivo primario es desarrollar el país, incrementar la actividad económica, y eso te va a dar mayor recaudación. Claro. Pero no, aquí a veces, y lo vi en la campaña política recién pasada, todos enfocándose en exprimir y ordeñar más al sector privado. Sí. Con aquel caballito que el que más tiene más pague. Y se olvidan de que los que más tienen son los que más empleos dan. Así es. Y se olvidan de que centavo que le ordeñas al sector privado es centavo que le quitas a las oportunidades de empleo y desarrollo. Sí, así es. No, y además es una posición muy cómoda de los gobiernos, ¿verdad? Es decir, yo quiero recaudar más porque además necesito gastar más. Y necesito robar más. Necesito robar. Eso lo dije yo. En una situación donde hay gasto ineficiente, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, cobrándole a los mismos que producen, porque el 72% de nuestra economía es informal. Sí. Entonces, cuando se hace cualquier ajuste tributario, va sobre el mismo 28%. Porque posición muy cómoda de los gobiernos de no querer ampliar la base tributaria también. Y, por supuesto,
Totalmente de acuerdo contigo. La única forma de tener más ingresos fiscales sanamente es a través del crecimiento económico. No, y fíjate que yo te digo, yo ya con los partidos políticos ya que casi que tiré la toalla, porque tú ves medidas tan nefastas, la última que acaban de hacer, sí. El seguro social, que le vamos a dar cobertura a los hijos hasta 18 años, cuando el mismo director del Seguro Social había pedido un máximo de 15 años. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el mal servicio que se da ahorita va a ser peor, porque es más gente que le vas a tener que dar cobertura. Entonces son medidas contraproducentes. Sí, totalmente de acuerdo. A nosotros nos ha dejado impresionado ver cómo sale una propuesta de esta naturaleza irresponsable, porque es irresponsable, y que por ganar simpatía los diputados por el problema del deterioro que han tenido, especialmente en la Asamblea Legislativa, quieren ganar simpatías con la población, pero a costa de afectar a la misma población. Correcto. Porque al final el que va a perder no es el diputado, el que va a perder es el que va a tener un servicio de menor calidad que el que ya hay en el Seguro Social. Y lo peor es que esta medida fue casi por unanimidad, mi amigo. Sí, lamentablemente todos los partidos estamos en la calle. En el próximo segmento quiero que hablemos de la competitividad, Jorge, que para mí es lo único que verdaderamente nos va a sacar adelante. Es correcto. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, la competitividad, como te dije, para mí es clave para el desarrollo. Y hay ciertas medidas populistas que terminan haciendo más daño. Y aquí, perdóname que te toque el tema agrícola porque yo lo vivo. De la manera que se hizo la legislación del salario mínimo. Inconsulta y creo yo ilegal, que ha sido condenada por la Organización Mundial del Trabajo. En el sector café, que es el que yo conozco, nosotros no podíamos aguantar un salario mínimo elevado arbitrariamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos caficultores dejaron de trabajar o recortaron personal en detrimento al rendimiento de sus operaciones. Otros que tal vez podíamos respirar un poquito más, compramos motochapodadoras, motosierras, motoabolladoras, y lo que antes hacíamos con 15 personas o 20 personas, hoy lo hacemos con 5. Entonces, ¿a quién perjudicaron? Al pobre que necesitaba empleo. Y así muchas cosas. O sea, para mí, la legislación abusiva que violenta los procedimientos, que excluye de la toma de decisiones a los sectores afectados, es totalmente contraproducente. Sí, definitivamente. La legislación mal aplicada debilita la competitividad de los sectores y de las empresas, ¿verdad? Y al final volvemos al tema de que los partidos políticos generalmente buscan más tener una visión de imagen favorable que realmente darle un marco jurídico a las empresas para que sean más competitivos, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, yo concuerdo contigo que la productividad y la competitividad son la base del crecimiento en esta sociedad de economía digital, en una economía moderna. Y amarrar a las empresas en el campo laboral o en el campo ambiental dificulta esa competitividad. No se trata de dejar todo libre, ¿verdad? Pero que hayan regulaciones lógicas y que no terminen afectando a las mismas personas, en este caso a los trabajadores o a los empresarios, ¿verdad? Y lo otro es que el tema de la competitividad mucho va a tener que ver en los próximos años con la tecnología.
y la capacitación de nuestra gente para poder meterse en ese nuevo esquema de la economía digital. Mira, no va a faltar el genio político que invente ponerle impuesto a la luz solar. No va a faltar el genio político que invente ponerle impuesto sobre la renta a los robots. Yo lo veo venir, porque como conozco a mi ganado, y a veces ganado giotoso, lo veo venir. Ahora, el tema de la movilidad. Toda regulación que atente contra la movilidad, ya sea laboral, industrial, económica, comercial, es un atentado en contra del desarrollo y la prosperidad, porque tú no te vas a movilizar si no tenés una mejor alternativa. Pongamos el ejemplo de un empleado. Un empleado que no pueda cambiarse de trabajo hacia un mejor trabajo porque la regulación no lo permite, o la regulación castiga demasiado, ya sea a su empleador o a él mismo, es un atentado contra el desarrollo humano. Tú muy bien dijiste, el desarrollo tecnológico. O sea, hay revoluciones industriales que nos van a permitir evolucionar hacia mayor competitividad y mayor efectividad, y muchas veces mejor tratamiento del medio ambiente. Claro. El comercio, que no te dejen buscar nuevos mercados por proteger otro mercado tuyo. O sea, son cosas que yo sinceramente quisiera que lo retomáramos a nivel gremial, Jorge, porque la situación de El Salvador no está para el inmovilismo. Es correcto. Sí, tienes un buen punto. Por ejemplo, en el sector industrial se ha planteado un tema que a este gobierno y al anterior no le gustó, el tema de la flexibilidad laboral. Era precisamente la movilidad de las personas. Es un ejemplo bien sencillo que todos lo conocemos. En Estados Unidos, ¿por qué los estudiantes o la gente en general tiene 2 trabajos o hasta 3? Porque le permite trabajar por horas. Trabajo en horas aquí, trabajo horas allá. Eso aquí está satanizado, ¿verdad? No hay flexibilidad para que y el gran problema es que las personas quieren empleo, quieren trabajar, pero no le permiten a las empresas hacerlo. Entonces es un absurdo, porque teniendo el problema de desempleo tan alto, estamos amarrando a que las empresas no puedan contratar gentes por 4 horas o 6 horas. Estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Que quieren, como en Estados Unidos, que todo el mundo trabaja para pagarse sus estudios y funciona la economía, ¿verdad? Pero ese es un tema de falta de movilidad, y así en los otros sectores también. Por ejemplo, el sector exportador todavía hay rigideces, y así no podemos ser competitivos. No, y el otro factor clave, especialmente en el sector laboral, es la capacitación. O sea, yo a veces creo que hay un desconecte entre nuestro sistema educativo y nuestro sistema de formación vocacional con las tendencias mundiales. O sea, vaya, tú me acabas de poner un ejemplo magnífico, el del carro eléctrico. O sea, ¿a quién se le ocurre no permitir el avance de la tecnología que va a venir a beneficiar el medio ambiente? Exacto. Que va a venir a poner en Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica en muchos casos nos lleva años luz de diferencia? Porque son gente que tiene otro tipo de mentalidad. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que ha llegado a tener días del 100% de generación eléctrica renovable. Imagínate, qué maravilla. Y aquí, fíjate que, vaya, yo que soy agricultor, el agua es tema vital. Mirá si hay incentivos fiscales para hacer reservorios. Mirá si hay incentivos fiscales para hacer sistemas de captación de aguas. Y ya no digamos solo incentivos fiscales, regulaciones.
¿Y eso qué es lo que te significa? Si una de las soluciones para la agricultura es precisamente la diversificación. Correcto. No, es un tema pendiente en el país, ¿verdad? ¿Cómo lograr generar un marco jurídico moderno que facilite precisamente la integración a esta economía digital que en el mundo está teniendo un gran desarrollo? Si tuviéramos cosas, por ejemplo, el carro eléctrico, como lo habíamos mencionado, otras tecnologías, surgen nuevos puestos de trabajo, surgen mecánicos para este tipo de carros, surgen programadores. Ahora tenemos un gran déficit de muchachos programadores. Hay empresas que buscan, tienen muy buenos contratos con Estados Unidos para desarrollar software, pero la calidad como tú decías, la calidad de la educación no llega a los niveles que se requiere para ser competitivos en un mercado internacional. Hablemos de la infraestructura, Jorge. A mí una de las cosas que más me molesta a mí es la del sistema de transporte público y las trabazones por una falta de visión de desarrollo vial, por una falta de visión de desarrollo de infraestructura. Digamos, el único partido en esta última elección que tocó ese tema fue Vamos, con ese su famoso cero trabazón. Ellos tenían la idea de hacer centros de estacionamiento en las afueras de San Salvador y desarrollar un sistema de transporte público de primer mundo para evitar el ingreso de tanto vehículo y pérdida de tanto tiempo. Mira, yo trabajo mucho en la zona de Santana y hay veces que yo me he tardado 2 horas y pico en venir de Santana para acá, ya sea por accidentes, por reparaciones viales, por los famosos retenes, que yo a veces no le encuentro sentido, a veces. Entonces, y lógicamente los embotellamientos que se hacen por el pobre desarrollo vial que tenemos. Sí, son temas que afectan la competitividad, ¿verdad? Que es todo esto tiene un efecto negativo en costos, en la mala calidad del servicio para los salvadoreños en tema de transporte público, en la eficiencia, no hay una planificación. El exministro Gerson Martínez manejaba unas cifras que te dan la idea. Hay cerca de 1 millón de vehículos en el país, más de 1 millón. La red vial obviamente no está diseñada para 1 millón de vehículos, de los cuales casi 800,000 son vehículos normales, hay 150,000 motos y los otros son 50,000 de transporte público. Y está concentrado mayormente en San Salvador, La Libertad, Santana. Esa es la zona donde se mueve el 80% del parque vehicular. Lógicamente tienen que haber otras medidas porque manejar casi 800,000 carros o 600,000 carros en una zona como esta es un problema tremendo, ¿verdad?, para afectar la competitividad. De acuerdo contigo en que no se ha querido desde los gobiernos que han pasado tomar decisiones drásticas para arreglar el problema. Y fíjate que muchas veces nuestro propio sector privado se convierte en obstáculo. Digamos, la mafia de los transportistas que no permite que se desarrolle un tren regional para agilizar el intercambio de mercancía o inclusive de pasajeros. El metro, que te acordás en aquellos tiempos que nosotros estuvimos en Malasia, en Singapur, que una de las principales infraestructuras era precisamente el metro y el ferrocarril. Exactamente. Yo me recuerdo aquella reunión que tuvimos que nunca se me va a olvidar, no sé si tú te recuerdas, que estábamos viendo lo del puerto de Singapur, que el gerente muy amablemente nos dio una exposición muy buena, que cómo estaban haciendo ellos para modernizarlo en vías de que lo iban a privatizar. Y yo no sé si tú te recuerdas que uno de nuestros compañeros de viaje era un sindicalista. Sí. Y el tipo muy astuto le dijo, mire, le dijo,
Y si ustedes son tan buenos, le digo, ¿por qué van a privatizar el puerto? Que era una pregunta interesante. Y el gerente le dijo, porque vamos a tener que competir contra puertos privados. Claro, pues era avanzar más en la mejora de la competencia, ¿verdad? Sí. Y recuerdo esa reunión, tanto que recuerdo que la cifra que ellos manejaban eran 3.000 contenedores diarios en ese momento, sí. Diarios, y nosotros manejábamos 3.000 contenedores al año, sí. en nuestro puerto de Acajutla. Sí. Bueno, Jorge, como siempre ha sido un gran gusto platicar contigo. Muchas gracias, Alfredo, igual. Me tienes a la orden en lo que humildemente les pueda ayudar. Y creo que tenemos mucha tarea por delante. Así es. No, muy amable por habernos invitado a este programa tan importante, que aporta muchas ideas, ¿verdad?, a la población, y felicitarte pues nuevamente por ese esfuerzo que has mantenido de tener el programa y del aporte pues a la visión de país. Muchas gracias, Jorge. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.